es un amigo acá de la casa del Canal 9 y siempre está dispuesto también con nosotros, gesto que valoramos y agradecemos en su real magnitud. Doctor Benjamín Fernández, abogado, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Federico, y tu audiencia. Doctor Benjamín Fernández, a esta altura acaba de hablar el presidente de la República, ¿quién más con el peso, el conocimiento y sobre todo la solvencia para poder analizar los puntos resaltantes del presidente Peña Palacios en esta primera presencia ante el Congreso Nacional? Nos gustaría tener tus reflexiones sobre dos puntos fundamentalmente para iniciar, el tema de seguridad y el tema económico. Dicen que para analizar un discurso habría que ver cómo empieza y cómo concluye, que son básicamente los momentos en los que se diseña todo lo que va en el interior de una locución como la de hoy, en la que el presidente presentó su visión en torno a estos 10 meses y medio de gestión al frente del Ejecutivo. Y en la primera parte se encargó de cargar toda la cuestión del legado que tuvo que asumir él como Colorado, de un gobierno colorado anterior con Mario Abdo Benítez, a quien culpó de todo, especialmente en el ámbito de lo económico, de lo de la seguridad, del estado en que dejó el país en términos de administración de recursos y fundamentalmente de calificarlo de corrupto e incompetente. Y la última parte de la locución de Peña, que duró 65 minutos, fue cuando dijo: no estoy satisfecho. Eso también refleja claramente lo que ha sido la perspectiva de su propio gobierno, lo que ha visto transitar durante todo este tiempo. Creo que Peña ha hecho un discurso soporífero que hizo dormitar a una gran mayoría de la gente que estuvo presente en el hemiciclo del Congreso paraguayo. Y es que realmente tenía muchos de esos elementos. Era absolutamente previsible en cada uno de los argumentos y también en los recursos que utilizó para sostener su apreciación sobre el estado de la nación. Los recursos copiados de los modelos del discurso de los presidentes americanos del State of the Nation, el State of the Union, como le llaman también allá, de llevar a personas referentes para diferentes propósitos educativos, médicos y culturales, no ha sido suficiente como para levantar el ánimo de muchos de los que estuvieron allí y tuvieron que cargarse el San Benito de decir que los gobiernos colorados anteriores dejaron el país en estado desastroso. El rostro de González Macchi, a quien acusó de haber dejado el país en condición de default, o el de Nicanor Duarte Frutos o Blanca Ovelar, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Educación, y cuando dijo: estamos en la peor educación que podemos aspirar los paraguayos, no habrá sido un momento nada agradable para los que participaron de este evento y que pertenecen al mismo partido político del presidente Peña. Este informe, de alguna manera, doctor Benjamín Fernández, entonces comienza responsabilizando al gobierno anterior y reconociendo de que no está satisfecho. Sin embargo, me gustaría saber, nosotros estuvimos acá en el programa en directo, no pudimos ver si hizo referencia, por ejemplo, al informe de las negociaciones con Brasil y Argentina respecto a las dos hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá respectivamente. ¿Hizo alguna mención? Solo hizo mención al de Brasil, y dijo de que se tendrían disponibles aproximadamente unos 650 millones de dólares a ser gastados en proyectos sociales, especialmente en la cuestión del hambre cero, donde vuelve a insistir de que va a hacer énfasis para mejorar la calidad educativa de los niños del Paraguay, dándoles de comer 180 días. La gran pregunta es: esos mismos niños que no van 185 días en aulas, ¿de qué van a vivir o de qué van a comer? Si no se mejoran las condiciones de vida de sus padres, es indudable que esa comida única en el día de clases no va a ser suficiente. Y el argumento aquel de que van a gastar en 6 tópicos, en particular los 650 millones de dólares que van a estar disponibles para ese tipo de inversiones, ha dicho de que lo va a hacer en cuestiones de infraestructura, en aumento de cantidad de hospitales y también en el mejoramiento de otros tópicos que tengan que ver con la sociedad en su conjunto. No hizo referencia para nada de las negociaciones con Argentina y solo esgrimió un argumento en contra de la posición de su admirado Milei, cuando dijo de que el Estado es necesario, ni tan chico ni tan grande, pero un Estado necesario que realmente haga la tarea
que no puede realizarlo el empresariado ni el sector encargado de la generación de riquezas del sector privado paraguayo. Eso me pareció interesante en términos de definición ideológica. Peña se mostró en el día de hoy claramente un proestatista y muy contrario a aquellos que aplauden su cercanía en términos afectivos con Milei en la República Argentina. Bueno, interesante porque si son 650 millones de dólares, estamos hablando prácticamente del gasto social, o sea, no hay nada más fuera del gasto social. La pregunta, doctor Benjamín Fernández, y usted que es siempre muy agudo, muy crítico en sus apreciaciones, entonces debemos suponer que una de dos cosas, ¿verdad? O va a dedicar los 650 millones enteramente al programa Hambre Cero, como es considerado su proyecto estrella, y va a tener que, por lo tanto, desatender a lo que normalmente Itaipú hace como una suerte de clientela que tiene fija, sobre todo en Alto Paraná y en Ciudad del Este muy particularmente. Una de las dos va a terminar claudicando. Espero que el tema de educación sea realmente el compromiso y que el presidente termine cumpliendo. En educación estamos hablando de dar de comer a niños 180 días. Hay que repetir y subrayar esto. El año tiene 365 días. Totalmente. Y los niños van a escuela 180. La pregunta es, los 185 días restantes, ¿qué comen? Claro, totalmente. Y además no solamente es educación, no solamente es comida, perdón, sino que además tiene que ir acompañado de una currícula que tiene que estar actualizado. Si él mismo reconoce que la educación paraguaya está fracasada y la responsabilidad, en fin, es de todos lo que estuvimos antes, me incluyo. Sin embargo, ¿qué plantea? Hay un cambio de paradigma, hay una nueva malla curricular para nuestra educación primaria, secundaria, doctor Benjamín Fernández. No, al menos no lo anunció en el día de hoy, algo que realmente nos pueda reconciliar con un futuro grandioso que él subrayó que el Paraguay tiene como destino a futuro. La otra cuestión que me parece el elemento central, que todos esperaban algunas líneas, es que nos dijera cuán independiente y autónomo es él, no que el país pueda ser. El país puede ser más libre, más autónomo en función de cuán libre y autónomo es el presidente de la República ante el presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, el significativamente corrupto Horacio Cartes. Cuando habló de perseguir al crimen organizado y subrayó el triunfo que ha tenido en desalojar al clan Rotela de Tacumbú, en realidad no estaba hablando de las cosas graves que nos tienen a nosotros los paraguayos en una posición de no alcanzar el grado de inversión y también el nivel de confianza a nivel interno, que es que hay la percepción de que el crimen organizado está entre nosotros, como nos dicen los propios secretarios de defensa y también de interior del país. O sea, si tenemos a nuestros ministros que dicen que el crimen organizado ya se encuentra campeando dentro de la estructura del Estado, y uno de sus principales referentes en esto, según los americanos, es el presidente de los Colorados, y el presidente de la República no se anima a decirnos que él será libre e independiente de él y autónomo y tomará las decisiones por sí mismo, no estamos viendo de que el Paraguay pueda alcanzar esa doble dimensión de liberarse del crimen organizado y tener a un presidente con capacidad, con arrojo, con valentía y con coraje para enfrentarlo. Estos comentarios me da pie al la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento. 62 años tengo yo, doctor Benjamín Fernández. Usted ha sido 2 años más antiguo que yo porque fue mi sargento en Cimefor, así que supongo que está a los 64, 65 años. En este tiempo de 64, 65 años, ¿recuerda usted alguna instancia en donde antes del año de gestión ya se anuncia quién va a ser el próximo candidato a presidente? Efectivamente, el Horacio Manuel Cartejara anunció no hace mucho de que el próximo candidato a presidente será el actual vicepresidente Pedro Hércules Aliana. Esa ha sido una provocación directa que ha hecho Cartes contra Peña, subrayándole todas las veces que tiene una oportunidad de quién verdaderamente es el que manda en el país. Cuando viaja del aeropuerto tiene que ir al quincho a reportarse. Cuando hay cosas trascendentes y relevantes es el quincho el que determina y no la reunión de ministros. Por eso varios ministros hoy bostezaban y dormían, escuchando a su jefe, el presidente de la República, en términos literales, pero en términos reales, saben perfectamente que quien corta el bacalao, como decía Cayetano Rey,
es Horacio Cartes. Yo creo que le hace muy poco favor y lo debilita, pero tampoco existió ni una sola línea en 65 minutos que nos demostrara Santiago Peña que él pretende ser el presidente de cada uno de los paraguayos y debe dejar de ser el elemento servicial, gerente operativo de las cuestiones que tienen que ver con el verdadero poder de este país que está en la trastienda, que está allí en el quincho de donde se ordena qué es lo que tiene que hacerse. Cuando Cartes dice Aliana ya es el futuro, en realidad lo que está queriendo decir es quiero, Santiago Peña, que sepas quién es el que verdaderamente manda en este país. La verdad que de todo punto de vista fue un mensaje por lo menos inoportuno, además de absolutamente innecesario, ¿verdad? Yo hubiera esperado en otro momento, faltando un año y medio, pero por Dios, a esta altura, antes del año, ese tipo de anuncio no es nada conveniente. La otra pregunta es, efectivamente, el señor Horacio Manuel Cartejara, me informan, no participó del evento. ¿Por qué cree usted que pudo haberse ausentado el expresidente Cartes? Siempre habrá una explicación, que solo él podría responder a eso, pero evidentemente habrá dicho, si me estoy yendo a ese lugar le voy a hacer más sombra todavía, y es mejor que hoy, que es el día del onomástico de su esposa, que esté en familia y que al menos tenga la percepción que está arropado por el cariño y el afecto de los suyos. Porque en realidad lo que se nota cuando el presidente dio hoy su discurso en su body language, en el lenguaje del cuerpo, es de que realmente no se percibe como quien verdaderamente puede hacer todo aquello que dijo en su discurso pretende que sea el Paraguay. No creo que tenga capacidad para enfrentar al crimen organizado, no creo que tenga ni ganas para resolver el problema sanitario de este país con un sistema que funcione para la gente, no creo que tenga la disponibilidad y el verdadero propósito de hacer de la educación verdaderamente el elemento que nos permita entrar en la competencia a nivel mundial con un 66% de la riqueza que se genera a partir del conocimiento y que no estamos viendo para nada en los lugares en donde nos encontramos, que seamos capaces de entender lo que leemos y de tratar de hacer operaciones matemáticas de las más elementales. Yo percibo de que el presidente, entre los deseos que ambiciona, entre aquellos que le dicen a quién tienen que referenciar en términos históricos, a Telémaco Silvera, que de paso se olvidó de pronunciar correctamente el nombre, o de Oleari o de Bernardino Caballero, existe una notable distancia entre aquello que se preconiza y aquello que verdaderamente el presidente tiene capacidad para llevar adelante. Creo que en ese sentido también tiene razón, hay muchas leyes que se pasaron, pero si no hay capacidad de gestión desde el Ejecutivo, esas normas terminan no teniendo el impacto que debieran. Por ejemplo, este cambio en la cuestión de las cajas fiscales se pasaron hace varios meses y sin embargo todavía no hemos visto en el terreno concreto una tarea que realmente nos permita entender de que hay una reforma del Estado en marcha. Lo mismo la cuestión de insistir sobre cómo ingresar al Estado, mientras los nepo babies y también las formas altaneras y prepotentes del Congreso que terminaron con Katia González en el Senado no cambien, no vamos a percibir de que realmente entre aquello que él pretende, afirmando que le está poniendo el cascabel al gato, sea en realidad más que aquella mera expresión de intereses frente a una liana que celebraba que en el día de hoy la Fiscalía le haya sacado a la hija y a la torre de la responsabilidad de haber sido nombrada en la Cámara de Diputados con un jugoso salario. Bueno, ahí hay varios temas, doctor Benjamín Fernández. Usted acaba de poner el dedo en la llaga. El presidente Peña Palacios hizo mención a la situación absolutamente anormal, que incluso tiene un dictamen en contra del propio Ministerio Público a la separación del cargo de la senadora Katia González, por ejemplo. No hizo ninguna sola mención a eso, que es un caso gravísimo, en donde el Senado, necesitado de 30 votos por reglamento propio, y dado en el último día de sesión del año pasado, sin embargo, terminan echando a Katia González con 23, desoyendo su propia reglamentación y su propia visión en torno a la cantidad, al número que se requería para sacar a una persona de ese cuerpo legislativo. Ni una sola palabra con respecto a los temas de la injusticia en el Congreso, tampoco nada con respecto a la inseguridad rampante que tenemos en el Paraguay y que hace que la gente realmente no tenga deseos de salir y tenga un grave temor
de abandonar su hogar en cualquier hora y en cualquier momento. Nada de eso se dijo, aunque reconoció que eso es un problema, pero no nos dijo cómo va a resolverlo. Hizo mención a propósito de seguridad de la situación de los secuestrados, Oscar Amancio Denis Sánchez, el señor Urbieta y el suboficial Melgarejo. Morínigo, perdón, Edelio Morínigo. Dijo que sí, que va a continuar buscándolos y que ha decidido, debido a los niveles de inseguridad, hacer que los militares se unan a los policías en la zona sur del país, en Curuguatí y en otros lugares de zona caliente de nuestra república. A eso sí hizo referencia, pero yo creo que el gran problema que tiene Peña es que nos debe demostrar que él es un buen gestor. Él trató de justificarse de nuevo que empezó desde muy temprano y desde muy abajo en el Banco Central, pero eso no es suficiente para que nos diga que realmente después de casi un año de gobierno no hemos visto que el presidente nos demuestre que sea realmente él el que manda, él es el que ordena, sin ningún tipo de sujeción a nadie por detrás, por delante, por atrás ni por el costado. Cuando el presidente Peña Palacios habla de que vamos a tener un Paraguay sano, y sin embargo la realidad que día a día los medios masivos de comunicación, televisivos, radial, incluso escritos, demuestran la larga fila que tienen que hacer los cotizantes en el Instituto de Previsión Social o los pacientes en los hospitales públicos, se produce un divorcio entre lo que se quiere y lo que se dice. ¿Cómo se llega, según Peña Palacios, a ese ideal de un Paraguay sano, doctor Benjamín Fernández Hogado? Dos referentes de la salud que estuvieron presentes esta noche bostezaban y se dormían, la ministra Baram y el presidente del IPS Brites. A este último, el Estado paraguayo le debe 550 millones de dólares desde hace 81 años. 550 millones de dólares. El mayor moroso del IPS, que es el Estado, es el que coloca a las autoridades del ente, al presidente y a los consejeros. Evidentemente no hay ningún deseo desde el Estado, un anuncio que nos diga de qué manera el presidente de la República, Peña, va a honrar esa deuda de 550 millones con el IPS, que es un recurso altamente importante para enfrentar los graves rezagos en materia sanitaria que tenemos. No hay una sola línea fuera del anuncio de que se están construyendo 3 grandes hospitales y hay 2 más que se construirán de cara hacia el futuro, pero una sola línea no ha hecho sobre cómo recuperar el sentido de soberanía en el manejo de la salud de la población paraguaya. Yo creo que bastante complicado, entonces, por lo que estoy escuchando las primeras reflexiones del doctor Benjamín Fernández Hogado. En el tema económico, bueno, ya tenemos la Municipalidad de Asunción, que no es precisamente el ejemplo, ni mucho menos la panacea. Habló el presidente de que vamos a evitar seguir endeudándonos, emitiendo bonos o accediendo a créditos de organismos multilaterales para poder cumplir con estos programas, o cómo se van a financiar. ¿Fue suficiente la creación del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Tributación, como para poder solucionar el problema económico y mejorar drásticamente los ingresos fiscales en el Paraguay? Dijo que aumentaron los recursos del Estado provenientes de los tributos y ha afirmado de que no va a aumentar impuestos en ningún tipo de sector. Esto creo que lo dijo de cara al interés que tenía un gran sector de la ciudadanía, que se incrementara en un 2% el impuesto al tabaco, cuyo mayor gestor en el Paraguay es justamente Cartes, y en donde esos recursos irían a los enfermos oncológicos. No ha hecho más que referencias a la cuestión de decir no vamos a incrementar impuestos y estamos teniendo mayor nivel de recaudación que los años anteriores comparativamente. Pero no dijo nada acerca de un tema central que yo esperaba que fuera también abordado hoy por el presidente de la República. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dicen que anualmente en el Paraguay se roban 1.700 millones de dólares. Usan la expresión malgasto público, que es lo mismo que decir robo, porque es comprar por 3 veces el valor de algo que vale 1 y estar haciendo dispendio de recursos para diferentes tipos de propósitos que nunca son aquellos que son necesarios para la población. No dijo absolutamente nada con respecto a eso y de qué manera también va a hacer que los más de 2.000 millones de dólares de evasión tributaria sean posibles
de ser perseguibles y de ser sancionables. Esas dos cuestiones, lo que roba el Estado, 1.600 millones de dólares, y lo que se evade, 2.000 millones de dólares, no ha tenido una sola mención por parte del Ejecutivo en su discurso de esta noche. Doctor Benjamín Fernández, a esta altura de la conversación ya una interpretación personal. Acá hay dos posibilidades: o aumentan los ingresos mediante la creación de nuevos impuestos o de incremento de los mismos, o se reduce el gasto. Si el presidente Peña Palacios ha sido reiterativo en el sentido de que no va a incrementar impuestos, de que no va a crear nuevos impuestos, lo que nos resta es que haya verdaderamente un achicamiento del Estado. ¿Se visualiza, se vislumbra en el horizonte alguna imagen que recuerde a un achicamiento del Estado, doctor Benjamín Fernández? Al menos en lo que dijo en su discurso de esta noche, ninguna mención a los 350.000 empleados públicos que tenemos, muchos de ellos sin ningún tipo de razón ni función y con salarios que son realmente ofensivos a la población y a sus ingresos que tienen, que son bastante difíciles de sobrevivir en las condiciones actuales. Yo creo que en varias cuestiones que tienen que ver con la empatía con la población paraguaya, no ha habido ninguna línea esta noche de Peña que demostrara que su gobierno siente lo que la gente percibe en su vida cotidiana. Dijo y prometió, veremos, eso es una cosa importante, que si lo lleva adelante, es una verdadera transformación del servicio de transporte público. Esa es una cuestión sobre la que subrayó diciendo que pretende ser un legado que él deje cuando termine su mandato. Pero allí también veremos la capacidad que tiene enfrentando a los transportistas que están muy unidos en términos crematísticos con varios actores políticos del país a través del tema del billetaje electrónico y otro tipo de negocios. También afirmó con sumo orgullo de que ya no van a haber aprobaciones para la apertura de nuevas gasolineras debido al impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Pero en estos días se estaba hablando de que hay una gasolinera que pretende instalarse cerca de lo que ha sido la ex cantera de Tacumbú, una zona que quieren declararla ecológicamente sostenible y de valor ecológico trascendente para la ciudad. Pero vuelvo a decir, yo creo que la percepción que tuve del discurso de Peña es que ni los propios ministros y seguidores de él le creen. En el momento que hablaba sobre el tema de la ciudad de Asunción, el cuestionado Nenecho Rodríguez se pasó bostezando y varias veces en lo que comúnmente denominamos en paraguayo Iracutú. Bueno, la verdad que completo el informe. Doctor Benjamín Fernández, abogado, creo que muy claro todo lo que ocurrió. Tal vez la única parte que me gustaría finalmente, y después sí ya quiero hablar con el periodista Benjamín Fernández, abogado. La parte social, ¿dio un mensaje de esperanza para la gente del campo de cómo salir de la pobreza, de cómo salir de esta situación marasmática en que se encuentra el Paraguay, en donde este clima que nos está azotando ahora incluso puede perjudicar aún más las chances ya de la complicada agricultura familiar campesina? No, ninguna referencia a eso. Yo creo que Santiago Peña no tiene ninguna vinculación con esa base raigal del electorado colorado que es el sector del campo, muchos de ellos empobrecidos ya en 3 o 4 generaciones y otros cuantos migrantes y que han construido toda una situación de marginalidad en torno a las ciudades. Cada vez tenemos un número más creciente de personas que viven en condición de marginalidad. Solo Asunción tiene 200.000 habitantes viviendo en marginalidad. Eso significa casi el 50% de la población de la capital paraguaya y no hay una sola ciudad o pueblito paraguayo de 5.000 almas para arriba que no tenga su chacarita. Y si todo eso, que es una realidad constante, permanente, no se toma en serio y se sigue creyendo que en las elecciones todo se arregla con dinero, que esta gente no razona, que esta gente no piensa, que se contenta con cualquier cosa, es evidente que no tenemos una perspectiva de lo que sufre, de lo que siente esas personas que viven en esa condición de marginalidad desde hace muchos años. No tenemos un presidente con cercanía con la gente y es lógico que lo único que ha pretendido en todo este tiempo es decirnos que los de afuera vendrán a invertir en un país como el nuestro, que tiene sin embargo una de las peores justicias en términos de administración de ella
en toda América Latina. No tenemos una Fiscalía General del Estado, unos fiscales y jueces con coraje, unos ministros de corte que se animan a decir que vivimos en un Estado de Derecho, a pesar de que Peña hoy dijo que estos 35 años de democracia han sido bastante valiosos y que tendríamos que agradecer que podemos disentir, hablar, discutir e incluso criticar frontalmente al poder. Pero con todo eso, la gente percibe que las libertades de expresión y de prensa no son suficientes para que la gente viva mejor. Tenemos 2 millones de personas viviendo en pobreza, casi medio millón o más en extrema pobreza. Y esa es una realidad que no ha venido cambiando en gobiernos colorados tras colorados fuera del suyo y Fernando Lugo, Federico Franco. O sea, que significa que tenemos un rezago enorme en el Paraguay con este sector social al que no atendemos como debiéramos y hacia el cual no sentimos un mínimo nivel de empatía ni de cercanía. Dejando de lado un poco al periodista, al comunicador, la última pregunta, sabemos que está en un acontecimiento social, así que no queremos tampoco complicar más, doctor Benjamín Fernández Bogado, al analista. ¿Qué futuro nos depara como país si no termina de producirse esa separación? Estamos hablando de una bicefalía prácticamente entre la calle España y el paraguayo independiente, en donde el presidente Peña no terminaría de asumir su condición, su rol de presidente de la República. ¿Qué futuro nos depara, qué futuro nos espera como país esta situación, doctor Benjamín Fernández Bogado? Y prolongar la misma agonía que ya venimos teniendo desde hace varios años. Seguir hablando de las bondades de un país que no existe en la realidad concreta. ¿Con qué cara uno puede estar reunido una y otra vez con altas autoridades norteamericanas, ir varias veces a Washington y no ser recibido por nadie de la Casa Blanca, que califica a su mentor y su verdadero factor de poder como significativamente corrupto y estar envuelto en varios delitos bastante graves? Eso no se puede llevar esa procesión sin en un momento determinado entrar en colisión y en confrontación. Yo creo que eso él cree que todavía es posible llevar adelante de la misma manera que ha venido haciéndolo siempre, convertido en un gerente operativo. Pero no se puede mostrar la imagen de que uno es presidente con el bastón de mando y hablar ante el Congreso y ante la sociedad paraguaya diciendo yo soy el presidente, cuando en realidad todo el país sabe exactamente que él no lo es. Mientras no tengamos un acto de imposición de su jerarquía de presidente de la República por sobre Horacio Cartes, seguiremos en una agonía, en esta bicefalía del poder que nos agota y que realmente nos demuestra que nuestra democracia sigue siendo muy adolescente, sigue adoleciendo de la capacidad de imponer un Estado de Derecho en donde aquellos que son calificados de estar envueltos en crímenes graves contra la República sean castigados y no sean tolerados, agraciados, aplaudidos y seguidos. Doctor Benjamín Fernández Bogado, muchas gracias por estos minutos para con Diálogo Franco, muy amable, muy gentil como siempre.